bendiga. Nuevamente estamos aquí reunidos hoy. Damos gracias a Dios porque verdaderamente es su misericordia únicamente la que nos sostiene cada día. Nos da la oportunidad de reunirnos en su iglesia. Estamos leyendo y estudiando. ¿Cuál libro? Romanos. ¿Romanos qué? 8. Otra persona que nos da la pastora que conteste. ¿Romanos qué? 8. ¿Qué versículo estamos el día de hoy? ¿No los escucho? Terminaron el 30. Oye, que la recomendación mía, hermano, es que en la semana, en su tiempo devocional, en su tiempo de oración, en su tiempo para ir con la palabra de Dios, yo sé que todos son muy juiciosos en ese sentido, pero me gustaría que incluyeran el libro romano, ¿no? Cuando estamos estudiando. Y como hemos dicho siempre, y lo que dicen los escritores de la Biblia, que el libro de Romanos es el principal libro que todo cristiano debe aprenderse a un versículo para que pueda subir la romana. Y gracias al Señor que estamos en el versículo 8, y este capítulo 8 del libro de Romanos es prácticamente como el corazón del Evangelio del Señor. Casualmente en los versículos del 28 y de adelante encontramos toda la concentración del Evangelio del Señor, del mensaje del Evangelio del Señor, del Pablo inspirado. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de que verdaderamente los hijos de Dios sí somos más que vencedores. Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan bien este título que coloqué. Verdaderamente los hijos de Dios sí somos más que vencedores. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pedir a Dios para que con su Espíritu nos ilumine y nos ayude a poder hablar, explicar, compartir, y sobre todo entender y colocar en práctica esta palabra. Y Romanos 8:28 de la siguiente manera: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si leemos, hermanos, este pasaje de Romanos 8:28 con nuestros ojos o con nuestra visión natural, vamos a llegar a pensar, vamos a llegar a interpretarlo exactamente como muchos erradamente lo hacen. Muchas personas lo hacen erradamente, interpretando el pasaje de esta manera. Ellos dicen que pueden estar tranquilos, porque Dios promete obrar en todo para nuestro bien. Pero ¿qué pasa? Que ignoran la segunda parte del versículo, y eso es muy importante. Es muy importante, hermanos, que nosotros tomemos la palabra de Dios completa. No podemos nosotros sacar una parte, tomar una parte y echar la otra. No, la palabra de Dios fue escrita para todos, para que la tomemos completa tal y como está escrita. Este es uno de los versículos más citados por los creyentes y no creyentes. Es uno de los versículos que a la vez es el más mal interpretado y mal entendido aún por la iglesia cristiana. Así como este versículo de Romanos 8:28 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Bueno, este versículo es uno de los más controversiales porque la gente lo interpreta de una manera muy diferente a lo que la palabra quiere decir. Hay muchos versículos de la palabra de Dios que nos hemos acostumbrado a tomarlos como si fuera nuestro comodín, como si llegara del cielo una carta con ese mensaje para mí, como si fuera una promesa única exclusivamente para cada persona. Digamos, este versículo está igual al de todo lo puede en Cristo me fortalece. Y hay muchos versículos más que la gente del mundo, aún los cristianos, se atreven a pronunciar y tomarlo como si fuera una promesa para cada uno de ellos, y no es así. Entonces, tengamos en cuenta que este versículo nos permite ver que nuestro amor por Dios es importante, ¿verdad? Por eso dice, y sabemos que para los que aman a Dios, entonces el amor por Dios es muy importante, pero lo que ratifica y lo que sostiene esta promesa mencionada en Romanos 8:28 es Dios mismo. Es el mismo Dios el que ratifica esta promesa, porque Él es digno de ser amado.
Recordemos que la palabra en 1 Juan, el apóstol Juan, en capítulo 4, versículo 19, nos dice que nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros, y lo mínimo que debemos hacer nosotros como creyentes y como hijos, es que responder a qué? A su amor, ¿verdad? Es lo mínimo que podemos hacer nosotros como creyentes. Ahora pensemos esto en lo natural. Nosotros como padres, que aquí vemos muchos, no nos gusta, o sea, no nos sentimos a gusto cuando nuestros hijos malinterpretan o no entienden lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros como padres queremos expresarle a ellos una orden o una enseñanza y nuestros hijos no lo entienden o lo malinterpretan mal, nosotros como malentendidos mal, ¿verdad? Y por falta de que no entenderlo bien, ellos lo ignoran y resultan haciendo todo lo contrario de lo que nosotros hemos dicho. Cuando digo que por su ignorancia hacen lo contrario, estoy diciendo que hay personas que lo ignoran. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pero hay otros que lo ignoran porque lo conocen, lo saben, pero lo dejan a un lado, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa, hermanos, con la palabra del Señor. El Señor Dios no se deleita con nosotros, no se deleita al ver que sus hijos están entendiendo y que están malinterpretando su palabra y sus promesas. Siempre nosotros hemos dicho, hermanos, y hemos recordado y se han escuchado muchas veces que dicen que una verdad a medias es una ¿qué? Mentira. Una gran mentira, ¿verdad? Y es verdad, una verdad es una gran mentira. Así que hoy vamos, hermanos, a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude con su dirección. Vamos a tratar de clarificar y darle la interpretación correcta para que entendamos verdaderamente lo que Dios quiere decirnos, enseñarnos a través del apóstol Pablo, específicamente en este pasaje de Romanos 8, 28. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios: sabemos que para los que aman a Dios, yo quiero que ustedes sigan ahí al pie de la letra y que tomen todo lo que es la palabra de Dios, hagan sus pausas en las comas y para que podamos nosotros comprender lo que está diciendo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, el siguiente paso que vamos a dar nosotros es que necesitamos tomar todo el versículo tal y como lo he leído, ¿verdad? Tomarlo todo completico como he leído. No podemos hacer como hacen los religiosos o los hipócritas, que toman simplemente lo que les conviene, toman simplemente lo que les gusta oír, lo que quieren escuchar e ignoran el resto, ¿verdad? Yo he escuchado y otros que ustedes han escuchado dicen: ay, no se preocupe que eso todo pasa para bien, Señor. Lo que está pasando es Mike poniendo venga, ¿verdad? Así dicen, así interpretan este versículo. Donde alguien dice: ay, que me pasa, no se preocupe que Dios todo lo obra para, todas las cosas malas las obra para mí. Pero nosotros no podemos separar lo que el versículo nos está hablando. Entonces decimos que no podemos quitarle ni añadir una tilde a la palabra de Dios. O sea, cuando tú te atreves a pronunciar ese versículo para darle fortaleza, sabiduría o consejo a un amigo o a un hermano, o cuando tú quieres tomarlo para ti, para tu propia vida, para darte consejo, para darte ánimo, tú no puedes quitarle ni agregarle una tilde. Tienes que tomar el versículo completo tal y como está, para que ese versículo esa palabra de Dios pueda ser el rema en tu vida. Entonces, Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que antes de que pase sobre la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. Entonces, quiere decir que cuando tomemos la palabra de Dios, tenemos que leerla completa. Tú no puedes tomar la palabra de Dios y sacar así a la suerte un versículo y decir: ay, eso ya está hablando. Porque estamos sacando el versículo del contexto original. Tú no puedes abrir la Biblia, como muchos tienen costumbre, a ver qué dice el Señor. Y ahora la Biblia dice: ay, el Señor dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Pero yo pregunto: ¿tú eres una oveja de ese Señor? ¿Tú eres una oveja de ese pastor? Cuando yo digo Jehová es mi pastor, estoy refiriendo a Él como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Pero mucha gente del mundo
mucha gente que ni siquiera lee la Biblia, pero por ahí cada vez que tengo necesidad, la abren y cogen el versículo y dicen, ay, Señor mi pastor, y nada me faltará. Ya con eso tengo todo el día, ya completé. Entonces, hermanos, este es el gran error que cometen muchas personas. Muchas personas se atreven a aconsejar o a vivir en un engaño mencionando esta promesa. Muchas personas dicen no se preocupe, que todo lo que te pasó hoy, Dios lo va a transformar para mí. Pero no se dan cuenta a quién se lo están diciendo. No están diciendo al que cometió un error que toda promesa necesita que tenga algo que la determina. Yo no puedo en realidad reclamarle a un señor que pasa con el mi papá. Yo no puedo reclamarle al vecino algo como hijo porque no es mi papá. Y así pasa exactamente en la palabra del Señor. Entonces, ese es el gran error que muchos cometen, porque simplemente dividen y separan esta promesa, este versículo, esta verdad, la separan, la dividen, y ya separando y dividiendo ya cambia su contexto, ya cambia totalmente todo el mensaje. Y por eso, hermanos, esta promesa se convierte, o esta verdad de la palabra de Dios se convierte en una gran mentira, engañando a muchos. Entonces, repito, si es verdad, cuando tomamos la palabra de Dios y la leemos, un versículo, sí es verdad que tenemos que dividirlo. Claro, vamos a dividirlo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para entenderlo, para poderlo asimilar, para poderlo comprender. Vamos a dividirlo por partes, abrir la palabra de Dios, pero cuando ya lo entendamos todo, tenemos que volverlo a unir para aplicarnos a nuestra vida. ¿Para qué? Para que esa palabra haga rema, para que esa palabra cobre vida en mi espíritu, en mi vida. Yo no puedo coger el versículo y entender y leer la mitad y aplicar esa mitad y la otra mitad dejarla a un lado. Entonces, necesitamos dividir el versículo, el pasaje, para entenderlo, para entender correctamente lo que el Señor quiere hablarnos, para entender correctamente el mensaje que Dios quiere que yo tome para mi corazón. Pero luego necesitamos unirlo y aplicarlo en nuestra vida para que esa promesa, para que esa verdad bíblica se haga rema en nosotros. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a dividir nuestro pasaje el día de hoy en 5 puntos. Vamos a enumerar uno por uno y luego vamos a comenzar a explicarlo uno por uno. Pero antes de esto, estamos, hermanos, a hacer una cosa muy importante, y es que se aseguren de su seguridad, porque yo estoy seguro que para muchos este mensaje va a ser como si estuvieran con una pared. A mí, en lo personal, el Señor me habló mucho, porque muchas veces nosotros, aún como pastores, como cristianos, abrimos la boca por abrirla y le aconsejamos a la gente con versículos bíblicos que están fuera del contexto. Y estos son los versículos bíblicos que nosotros necesitamos, hermanos, entender, comprender, para colocarlo en práctica. Necesitamos, hermanos, que aprovechar el cinturón y vamos a darle paso a la palabra de Dios. Vamos a dividir nuestro pasaje en cinco temas. Primero dice, y sabemos que. El segundo dice, para los que aman a Dios. El tercero dice, todas las cosas cooperan para bien. El cuarto dice, esto es para los que son llamados. Y el quinto dice, conforme a su propósito. Son 5 puntos que el versículo, nos está trayendo, y para que lo coloquemos en práctica en nuestra vida. Primero, y sabemos que el apóstol Pablo inicia esta enseñanza y nos comparte esta maravillosa promesa basándose en el contexto del cual él nos ha venido hablando. A eso me refiero yo, que nosotros no podemos tomar un versículo a lo que cogerlo, no. El apóstol Pablo comienza a compartirnos, a enseñarnos la palabra de Dios basándose en el contexto de lo que nos ha venido hablando. Y con esa letra de la I que comienza en el versículo 28, esta I es una conjunción, y esta conjunción hace el papel que nos conecta con lo que él nos quiere decir, con lo que ya ha venido hablando. O sea, él no está tomando otro tema, ni está sacando un tema al azar. Él conecta lo que nos quiere decir, lo está conectándolo con lo que acaba de hablarnos en el versículo 27, 26, 5 y prácticamente en todo
todo el capítulo 8 de Romanos. Pero ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice, cuando nos une esa palabra? El apóstol nos ha venido hablando del proceso del pecador, ¿verdad? Si nos acordamos o tenemos un punto de memoria, vemos que algo importante que podemos nosotros comprender es que esa promesa de Dios es únicamente ¿para quién? Para los que aman a Dios, ¿verdad? Eso es el apóstol Pablo. Entonces es muy importante comprender que la plenitud de esta promesa no vamos a entender a nosotros si no hemos leído, al menos hemos comprendido lo que el apóstol Pablo nos quiere hablar en el capítulo 8 de Romanos. Ese capítulo 8 del apóstol nos ha venido hablando del proceso del hombre pecador que vive en un mundo caído, ¿verdad? Eso lo hemos visto en el comienzo de Romanos, capítulo 1, 2, 3, 8. Y vemos que el apóstol lo ha ido llevando por un camino muy bien explicado, palabra a palabra, versículo a versículo, y nos ha mostrado el proceso que todos los hombres pecadores vivimos y estamos viviendo en este mundo caído, ¿verdad? Por eso el pecado nos convierte, nos separa del Señor, pero el camino que estamos llevando nosotros es hacia dónde? Hacia la santificación. Y el apóstol Pablo no quiere usar. Pero ante esta realidad que hemos vivido y hemos leído, el apóstol Pablo nos consuela, y te consuela a ti, a mí, a todos los creyentes, y nos recuerda que este mal, en este estado que estamos viviendo nosotros, va a tener un fin cuando llegue la nueva creación, ¿verdad? Eso lo vas a ver en Romanos 8:28, y ese está conectado con la ayuda del Espíritu Santo. La semana pasada estuve hablando de eso, que el Espíritu Santo nos ayudaba a nosotros ¿a qué? A interceder por nosotros con palabras audibles, con que decirles para qué, para poder el Señor entienda. Okay. Entonces decíamos que estaba conectado con el capítulo, está conectado con la ayuda del Espíritu Santo que guía nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él conoce la voluntad de Dios y conoce nuestros deseos, nuestros talentos y nos transforma a que todo se haga realidad, pero según la voluntad de Dios. Entonces, mientras que llega la gloria de Dios, Pablo nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos está ayudando constantemente, está intercediendo por nosotros con gemidos que indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Y ahora en el versículo 28, cuando dice, y sabemos que, es cuando Él está haciendo una conexión con lo que nos ha venido hablando. Esto lo está dejando claramente que el apóstol Pablo está hablando o se está dirigiendo a los cristianos maduros, a los cristianos que ya han escuchado el mensaje, los cristianos que entienden, que comprenden y sobre todo que están viviendo la palabra de Dios. No sé si me entendieron hasta ahí. El apóstol Pablo aquí, cuando dice y sabemos que, es porque está refiriendo a cristianos maduros, cristianos que han entendido, que comprenden, cristianos que saben y que están viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué dice que sabemos que? Muchas personas leen la palabra y dicen, pero no entiendo de qué está hablando el apóstol Pablo cuando pregunta que sabemos qué. Como creyentes maduros que practicamos y permanecemos en la fe de Jesucristo, nosotros estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Todos. Y sabemos que ahora ya no hay ninguna condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Dice, y sabemos que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sabemos que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sabemos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y acaba de completar, dice, y sabemos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y sabemos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Sabemos que hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí sabían eso? ¿Eso es lo que la palabra dice?
Eso lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Y como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos saber que eso que nos ha estado el apóstol Pablo es realidad, porque lo que la palabra de Dios es el sí y el amén. Entonces, hermanos, aquí comienza el apóstol Pablo a incomodar a las personas. Porque cuando nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y cuando dicen que todos hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y cuando dicen que todos los que son guiados por la carne no son de Dios, y cuando sabemos que cuando se son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, comienzan a incomodar a las personas que en realidad no tienen una relación con el Señor y que toman la palabra de Dios simplemente por tomarla. Entonces, aquí comienza el apóstol Pablo a enseñarnos que eso no es para todos. El segundo punto, esto que estamos hablando nos lleva al segundo punto que dice que es para quién, para los que aman a Dios. Claramente nos pasa de decir, y ustedes saben que los que no son del Espíritu no son hijos de Dios, saben que los que son enviados por el Espíritu no son hijos de Dios, ya sabemos eso, y eso nos pasa al segundo punto para decirnos que esta promesa es para los que aman a ¿qué? A Dios. Entonces, es ahí donde utilizamos nuestra primera palabra, para que muchos comiencen a entender esta promesa, hermanos, que esta promesa no es para todos. Que esta promesa, que la palabra de Dios no es de pronto para ti. Esta promesa no es para todos los que han venido creyendo o proclamándola erradamente. Pablo, lo insólito que nos deja ver es que todavía hay muchas personas, hay muchos creyentes que dicen, no, esta promesa es para mí porque yo amo a Dios, ¿verdad? Sí, yo amo a Dios, pero ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios no es amarle por lo que Él nos da. Amar a Dios no es amarle por esperar algún favor de Él. No es amarle por decirle de dientes para afuera. Amar a Dios no es buscarle cada vez que tenemos una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a amar a Dios cuando tenemos una necesidad. Cuando estamos en lo peor, cuando estamos mal, con necesidad, empezamos a decir, yo amo a Dios y el Señor me ama. Es tan bello el Señor que me ama que yo creo que me va a hacer, ¿verdad? Y eso no es amar a Dios. ¿Ustedes creen que amar a Dios es amarlo por lo que nos da? Si nosotros llegamos a amar a Dios por lo que nos da, somos completamente ¿qué? Interesados, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos enseña lo que es verdaderamente amar a Dios. Porque amar a Dios no es más que amarle por lo que nos da, sino que por lo que nos enseña, queremos amarle por lo que Él nos amó primero. Primera Juan 4:48 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos amarle por lo que Él es. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Exactamente, debemos amarlo porque Él es ¿qué? Amor. Debemos amarle por lo que Él hizo por nosotros. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Entonces debemos amarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él? Dios es amor. ¿Qué ha hecho Él? Simplemente nada más que envió a su Hijo por salvar nuestros pecados. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta que amar a Dios no es un ejercicio intelectual ni ocasional, como muchos piensan. Cuando están pasando tremendos procesos, ahí sí se aman a Dios y ahí sí lo aman, y ahí sí lo buscan, y ahí sí aleluya, gloria a Dios y amén, ¿verdad? Pero no es un ejercicio ocasional, ni tampoco un ejercicio intelectual, de que piensan de que, uy, tengo necesidad, Señor Dios mío, yo soy tu hijo, ayúdame. No, eso no es amar a Dios. Porque amar a Dios es una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual. Yo necesito el amor de Dios para vivir mi vida. Yo necesito demostrarle el amor de Dios que hay en mi corazón. Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios? Mateo 22:37
Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tus fuerzas y tu mente. Mateo 23, Jesús dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, podríamos pasar nosotros mucho tiempo aquí hablando de este pasaje para entender y reconocer si verdaderamente nosotros amamos al Señor, ¿verdad? Como dice la Biblia, con todo su corazón, nuestra alma y nuestra mente. Pero solamente con que respondamos cada uno con un corazón sincero, con que nos respondamos nosotros y respondemos a Dios abierto, vamos a responder al Señor si verdaderamente le amamos a Dios o le amamos a Dios. Con dos preguntitas. Por eso digo, vamos a estar todo el día mostrando y enseñando y hablando cómo amamos a Dios, pero simplemente quiero que tú estés sentado con el corazón sincero, porque Dios te conoce tu corazón. Quiero que hagas dos preguntitas. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu mente? Piensa. No tienes que contestarme bien. Dios te conoce, el Espíritu Santo está escuchando tu pensamiento. Pero responde a dos preguntas. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu mente? Entonces, muchos van a decir sí, ¿verdad? Muchos van a decir, no, claro. Dios ocupa el primer lugar en mi mente y ocupa el primer lugar en mis pensamientos. Pero yo te pregunto entonces, si la respuesta es sí, ¿por qué no lo demostramos con nuestros hechos o por nuestro testimonio? Si la respuesta es sí, el Señor ocupa el primer lugar en mi vida, entonces ¿por qué cuando tenemos un paseo, un viaje, una fiesta, ¿por qué cambiamos al Señor por ir a eso? ¿Por qué nosotros en nuestra mente, al momento de levantarnos, por qué no está primeramente Dios, si no está en lo que vamos a hacer? ¿Por qué cuando estamos orando, leyendo la palabra de Dios, por qué estamos pensando por allá en lo que está viendo y no pensando en Dios? Yo te pregunto, ¿verdaderamente Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Ocupa el primer lugar en tu mente? Necesitamos nosotros como creyentes demostrar con nuestro testimonio lo que nosotros hablamos con nuestra boca, ¿verdad? No solamente llegar y predicar y hablar y es otra cosa, porque a lo mejor predica es que el testimonio. Entonces te dejo con esa inquietud. ¿Tú amas a Dios? ¿Lo amas como te dice la palabra de Dios? ¿Con toda tu alma y con toda tu mente? Entonces, mis amados hermanos, lo que quiero dar a entender, lo que la palabra dice, es que la conexión entre el amor y la obediencia es algo que es indispensable, es algo que es inseparable. La conexión del amor y la obediencia siempre deben estar unidas. Tú lo obedeces al Señor, ¿por qué? Por amor. No lo obedeces al Señor por lástima o por interés. Simplemente obedeces, ¿qué? Por amor. Entonces, 1 Juan 5, 2, 3 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Y dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, ¿verdad? Entonces, a estas respuestas engañosas que muchos queremos darnos y que muchos pensamos engañar a Dios o engañar a la persona que está al lado de nosotros, respondemos: sí, claro, yo guardo sus mandamientos, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que si les preguntáramos cuáles o cuántos mandamientos tenemos, les aseguro que se acordarían 2 o 3 a lo máximo. Y no lo digo por suposición, porque eso nos ha pasado cuando hemos salido a compartir la palabra de Dios. Preguntamos: ¿sabe cuántos mandamientos hay? 12.
11, ya saqué, adivinan 10. ¿Saben los mandamientos? Sí, como que no matar, como que no... Y pregúntenos a una persona, a un creyente que supuestamente ama a Dios, cuáles son los 10 mandamientos y no los guarda. Pero sin embargo, si dicen, sí, yo los guardo, sí, yo los obedezco. Y si nosotros vamos a mirar lo que hemos nosotros compartido cuando predicamos la palabra afuera en la calle, hemos dicho eso. El primer mandamiento es no mentir, no matar, no robar. Y nosotros lo hacemos a diario. Entonces, no estamos ¿qué? Guardando los mandamientos. Entonces, no sé si ustedes están escuchando ese ruidito, pero ese sonido yo no escucho, ¿no? Uy, ay, ¿no? ¿Escuchan? Yo sí lo estoy escuchando un rato y yo sé, hermanos, que ese es lo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está redarguyendo y nos está exhortando a muchos de los que estamos escuchando esto y lo comparamos con lo que hemos venido viviendo en nuestra vida. Entonces, no sé si seguir adelante o esperar un momento para que podamos meditar en esto lo que el Señor nos ha estado hablando, para que podamos comprender claramente y que miremos que solamente llevamos 2 puntos. Llevamos el punto de que, y sabemos que, y el segundo para los que aman a Dios, y hemos aprendido mucho. Hemos visto mucho, hermanos, y hemos podido entender y nos deja comprender que esta palabra no es realmente para todo el mundo. Que esta promesa que hemos escuchado y hemos leído la palabra de Dios no es para todo el mundo, sino para los que saben y para los que aman a Dios. Bueno, repito, ¿ocupa Dios el primer lugar en tu corazón? Créanme, cuando estaba preparando este mensaje, yo pensé eso. Y quiero decirles francamente que muchas veces Dios no ocupa el primer lugar en mi corazón. Y quiero decirles y reconocer verdaderamente que muchas veces Dios no ocupa el primer lugar en mi mente. Porque desafortunadamente este mundo nos mantiene la mente y el corazón entretenido. Y la semana pasada vimos que eso era lo que usaba el enemigo, entretenernos, buscarnos los robatiempos, sacarnos de la comodidad, colocarnos en comodidad. ¿Para qué? Para que estemos simple y llanamente ocupados de las cosas del mundo, en las cosas de Dios. Hermanos, necesitamos nosotros entender que las promesas que hay en la palabra de Dios sí son reales y se cumplen, pero no para todo el mundo. Esta promesa dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Y qué más sigue? ¿Conforme a qué? A sus propósitos por el cual fuimos llamados. Veremos el tercer punto que nos dice, y todas las cosas cooperan para bien. Por lo general nosotros escuchamos oír o decir, todas las cosas que Dios hace es para mejor, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, hemos cometido ese error. No se preocupen que Dios usa todo para mejorar bien. Entonces, le decimos para mejorar bien de algo de lo que ya tienes, ¿verdad? Ahora, eso es muy común escucharlo en los que enseñan el evangelio de ¿qué? De la prosperidad. Eso es muy común escucharlo en ellos. El cual ellos definen lo mejor en algo favorable en lo social, lo económico, lo material. Por ejemplo, va a tener mejor salud, va a tener un mejor carro, va a tener una mejor casa o un mejor trabajo. Entonces, cuando alguien pierde el trabajo, dicen, ay, no se preocupe que todo obra para bien. Está diciendo que usted perdió el trabajo porque Dios se lo tocaba, ¿verdad? Está diciendo que, ay, usted se enfermó. No se preocupe que Dios obra para bien. Usted se enfermó, pero ya mañana va a tener otra salud. Pero vemos que el apóstol Pablo no está diciendo esto. Primero tenemos que mirar el tiempo en que se encuentra esta promesa. Nos dice que todo obra para bien. Entonces, si seguimos el pensamiento de Pablo del bien que nos está hablando, Pablo tiene una idea escatológica. ¿Qué es escatología? Escatología es la parte de la teología que estudia las últimas cosas, es decir, el destino final del hombre y del universo. Es decir, Pablo nos quiere enseñar que el bien como tal no tiene su relación plena en lo presente, sino en lo porvenir. En otras palabras, el bien mira hacia el futuro
para encontrar esperanza y gozo en el ahora. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que el bien, mira que hacia el futuro, pero con el gozo y la esperanza de ahora. Recordemos que el apóstol Pablo ya nos lo ha explicado en el versículo 18, cuando dice que todo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Entonces, eso permite ver claramente que lo que ahora, que lo que obra para bien no se trata de un mejor carro, no se trata de una mejor salud, un mejor trabajo o una casa, no se trata de eso. Porque ¿qué haríamos con el resto, hermanos? Todo el mundo se memoriza eso. No, perdió este trabajo, Dios obra para bien, entonces Dios te va a dar otro mejor. Porque por más que el mundo se memorice, por más que el mundo cite esta frase, por más de que el mundo la haga como un eslogan en su vida, esto no es algo mágico. Esto no es algo mágico que sucede solamente al decirlo. Esto está relacionado más en que seamos como Cristo. Está relacionado más en que en esta tierra, como dice el siguiente versículo, el 29 al 39, que seguiremos estudiando adelante, está relacionado con Cristo, no con lo material, lo social, la prosperidad. Está relacionado con que tenemos que ser más como Cristo, porque no se refiere a la prosperidad social, ni económica, ni material. Porque si fuera que se relacionara a eso, ¿dónde dejaríamos nosotros el sufrimiento y el dolor, la pérdida y la adversidad? Yo le pregunto, ¿cómo le decimos a alguien que acaba de perder un familiar? No se preocupe, que Dios lo obra para bien. ¿O cómo le dices tú a una persona que está desahuciada por una enfermedad terminal? No se preocupe, que Dios va a usar eso para bien. ¿Verdad que no concuerda? Que llegue alguien a tu casa a decir, no, que mi papá falleció, no se preocupe, que Dios obra todo para bien, eso ya, o sea, es como decirle que le quitó el papá porque no era buena cosa y abarca todo lo demás. Entonces, ahí nosotros entendemos, hermanos, que este pasaje no es lo que hemos venido pensando. Este pasaje es totalmente diferente. Tengamos en cuenta, hermanos, que nada se escapa del control de Dios. Dios tiene todo en sus manos y hace todas las cosas que funcionen soberanamente para el bien de sus hijos. Por lo tanto, aunque no entendamos ciertos designios de Dios en nuestra vida, debemos reconocer, hermanos, que por encima de nuestro dolor, por encima de nuestra dificultad, es la plena soberanía de Dios obrando para formarnos nosotros de acuerdo al carácter de Cristo. Piensa eso. Cuando llegue alguien a tu casa a pedirte un consejo por esta parte, ¿cómo le dices? No, que me estoy divorciando de mi esposa. ¿Qué le digo yo? No se preocupen, que todo obra para bien. O sea, saque ese y perdón. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña eso. No es eso lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, a proclamar. No es esta bendición, esta promesa para todo el mundo. No es para ti. Si tú no crees en Dios, si no eres hijo de Dios, si no amas a Dios, no es para ti. Hermanos, es tiempo que comencemos a comprender la palabra de Dios. Es tiempo que aterricemos. Estamos ya en los últimos tiempos y nosotros la responsabilidad es darle a entender al pueblo de Dios el mensaje correcto. Y la responsabilidad de ustedes, cada uno de ustedes, es entender el mensaje correcto. No sea que llegue el último día del final y tú te quedes por fuera porque estás esperanzado en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces es necesario que cojan la palabra de Dios y la leas corrida. No siempre cojas los versículos que has escuchado y los apliques a tu vida. No siempre cojas como si fuera una carta que te llegó a tu casa con una recomendada nombre tal, y la abres tú. Es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ese pasaje, esta promesa no es para todos. Este pasaje, esta promesa, hermanos, claramente lo dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, hoy solamente vamos a ver 3 puntos por el tiempo que tenemos. Entonces, decíamos que cómo nosotros le decimos a alguien
que va a perder un familiar que es para bien. Tengamos en cuenta, hermanos, que nada se pasa del control del Señor. Por eso nosotros somos llamados ¿a qué? A atravesar todas las pruebas, todos los que estamos llevando con la mirada puesta en ¿quién? Jesús. En Jesús. Es la única manera que tú y yo podemos pasar las pruebas cuando colocamos la mirada en Jesús. Nuestra esperanza consiste en que Dios nos ama, ¿en quién? En Cristo Jesús, y nos ayuda por medio del Espíritu Santo y usa todo nuestro sufrimiento o todas nuestras pruebas con un fin mayor. No es que seamos exentos de pruebas, de sufrimientos y situaciones, porque él mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero recuerda que yo estoy ¿qué? Contigo. Entonces, eso es para que seamos más como Jesús, porque para eso somos llamados. Solo así esta verdad de la paz y la tranquilidad y la santidad y la sanidad podemos nosotros llegar a alcanzar. Termino esta enseñanza por hoy con una pregunta que estamos haciendo todos. ¿Quiénes son las personas a las que aplica esta promesa de Dios? A los hermanos y a los hijos de Dios. La respuesta es muy clara. Solo para los hijos que aman a Dios. Por esto nos deja una exhortación y un pensamiento. ¿Tú crees que esta promesa es para ti? ¿Tú crees que esta promesa de eso que está hablando el Señor es para ti? Porque lo que acabamos de ver hoy nos deja claramente y nos afirma que el Señor deja por fuera a todos los incrédulos. Que el Señor está dando por fuera a todos los tibios, ¿verdad? Que el Señor no está dando esta promesa para todos, como todos piensan, sino está diciendo que la promesa del Señor es ¿para qué? Para los que aman a Dios. Y ya vimos claramente en el transcurso de la aplicación qué es amar a Dios. Y vemos cómo lo amamos a Dios. Yo quiero terminar, hermanos, con esta pregunta que hice hace un momento. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dios ocupa el primer lugar en tu mente? La palabra de Dios nos dice en la palabra nos dice que el que dice que los mandamientos no los cumple es ¿qué? Mentiroso, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero si te pregunto, ¿guardamos los mandamientos de Dios? Vamos a decir solamente que no. Porque inclusive, por ejemplo, me paro yo aquí y digo, yo no puedo decir que guardo los mandamientos. Trato. Y hago lo posible, pero no los guardo. Pero el incrédulo va a decir, yo sí los guardo. La palabra dice que dice, guarda los mandamientos. Si no los guarda, ese es el que no me ama, ¿verdad? Y yo lo llamaré que mentiroso. Cuando terminamos esto, la palabra del Señor, vamos al siguiente domingo. Vamos a seguir con algo muy importante que nos une el versículo 28 con el resto de lo que es el libro de Romanos. Cuando dicen que todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si me lee el 29, alguien el 30, por favor. 8, 28, 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 también. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Decía al comienzo que esta parte de Romanos 8 es como el centro, el corazón del Evangelio, porque esto que vamos a ver lamentablemente ha traído mucha controversia, porque muchos dicen que a los que llamó, justificó, que a los otros, hay muchas creencias.
Vamos avanzando en lo que es la palabra de Dios. Pero este versículo que vimos el día de hoy está relacionado con los versículos 29 y 30, conforme a su propósito, ¿verdad? Dice que esto es a los que llamó conforme a su propósito. ¿Con cuál propósito Dios te llamó a ti y a mí? Para que los sirvamos, lo amemos y les sirvamos. ¿Qué más? Para vivir la voluntad, para vivir en obediencia. Me llamó con propósito, a que nos parezcamos Más a Él. ¿verdad que sí? Ese es el propósito. Y por eso estamos nosotros en el entrenamiento en nuestra vida. Pero hermanos, yo quiero decirles, integrar esto en oración y darle gracias a Dios, pero antes de eso quiero decirles que es necesario que entendamos que si hemos vivido engañados y estamos viviendo engañados, que las promesas de Dios todas son para nosotros, yo quiero, ¿verdad?, que hoy sea el tiempo de saber que has estudiado aquí y comiences a meditar y pienses en tu corazón si verdaderamente lo que la palabra de Dios es para ti o no es para ti. Pero coge la palabra de Dios completa, no coge la mitad del versículo, sino coge la completa. Para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien, ¿verdad? Eso es verdad. ¿Pero qué es? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si tú has vivido toda la vida engañado, pensando en que todo lo que se fortalece, que todas las cosas de Dios las forman para bien, yo quiero que aterrices el día de hoy y que permitas que el Espíritu Santo te hable y te muestres en realidad tú eres merecedor o no eres merecedor de las promesas, de las verdades que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso, hermanos, Padre, te damos gracias, Señor, nosotros por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has enseñado, Señor, que tu palabra no es como un comodín, Señor. Tu palabra no es como algo que podemos sumar a la vida, Señor. Sino que tu palabra, Dios, Señor, está conectada, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Y no podemos nosotros sacar versículos, Señor, a la suerte para saber que es la necesitamos, como hijos tuyos, Dios mío, Señor, pasar tiempo en tu palabra, Dios mío, Señor. Conocer tu palabra, entender tu palabra, Señor. Sobre todo colocarla en práctica en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Dios, perdón por la falta de conocimiento, Dios mío, Señor, de muchos amigos de tu palabra, Señor, y por el atrevimiento que muchas veces nos hacemos, Dios mío, Señor, al compartir tu palabra, o al tomar esas palabras, esas promesas para nosotros, Señor, sabiendo que no tenemos, Señor, ni siquiera, Señor, la oportunidad de tener a nosotros, Señor. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra los entendimientos, Señor, nos dé claridad, Señor, sobre todo, Dios, nos exhorte, Dios, Señor, y que entendamos, Dios mío, Señor, que nosotros como hijos tuyos, verdaderamente somos más que vencedores. Gracias, Señor, por este día. Te damos por favor, por los hermanos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y esta es una oportunidad, hoy que vamos a tomar Santa Cena, es una oportunidad de que abramos nuestro corazón y permitamos que Dios nos hable. Abramos nuestro corazón y permitamos que Él nos muestre lo que nos quiere enseñar. Primero que la Santa Cena es algo que nosotros debemos tomarlo con reverencia. No es algo que se hace por cumplir un espacio en la iglesia, sino es algo que se está prestando la oportunidad para colocarnos La palabra de Dios dice, por tanto, la palabra de Dios dice en Corintios, 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor por juicio, come y bebe para siempre. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo que si tú estás en pecado, no tomas la Santa Cena, no puedes tomar la Santa Cena. Está diciendo es que antes de tomar la Santa Cena, tú te examines, te pongas cuentas con Dios, pidas perdón y ahí sí puedes tomar la Santa Cena.
Porque muchas personas han tomado esta cena simplemente por mostrar a los demás que se encuentran en la cena. Claramente dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. No está diciendo solamente enfermos de salud y débiles de cuerpo, sino enfermos espiritualmente y débiles espiritualmente. Pues hay muchos duermen, es que están durmiendo espiritualmente. Hermano, vamos a tomar un tiempo, 2 minuticos, para que nos está sentado, abra su corazón y permitas que el Señor te muestre, te enseñe, te hable. Pida al Señor que te muestre lo que tienes que sacar de Él. Con tus propias palabras, pídele perdón por las cosas que has hecho, por los pensamientos, por las palabras, por los sentimientos, por las miradas, por todo lo que sale de nuestro corazón, porque sabemos que todo lo que sale de nuestro corazón es pecado. Abre tu boca, abre tu corazón y permite que el Señor entre. Dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame del corazón de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, soy pecado y he hecho todo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí tú amas la verdad no entiendes, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con el sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír voz de alegría y se recrearán los huesos que has batido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve al gozo de tu salvación, Espíritu nuevo de sustento. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que permite el Señor que está la cuenta sobre ti, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, nos muestra, nos enseña, nos concluye, Señor, Padre, y sobre todo, Señor, que nos trae a nuestro corazón el deseo, Señor, de andar en integridad y santidad, Señor. Te colocamos, Señor, en este día, Señor, y nuestra vida en tus manos, Señor, Padre. Por favor, estamos de tu ayuda, Señor, para seguir, Señor, caminando en esta santidad, Señor. Quédate con nosotros, Señor, por siempre, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.